Good morning, good morning. I see all the lovely faces. I see all the beautiful dresses and nice, handsome young men and older men. I'll put myself in the older men category. Buenos días, buenos días. Les doy la bienvenida y veo que vienen muy guapos y guapas, ¿verdad? Tanto los niños como los adultos. Y me pongo en la categoría de los hombres adultos, ¿verdad? Que vienen muy guapos. I tried to dress up a little bit for you guys this morning. Me traté de vestir un poquito bien para ustedes esta mañana. No hoodie today or anything like that. No me traje mis camisetas o mis sueras hoy, But I thank God that He allowed me to be able to be here today pero le doy gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes esta mañana to see another Christmas season. para estar presente en otra temporada de Navidad. And it felt like we were just in October and all of a sudden Christmas kind of came on us really fast this year. Y estábamos, pareciera ser en octubre y rápido llegó la temporada de Navidad. But we thank God that we're all here to see another Christmas season. Pero le damos gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? Compartiendo otra temporada navideña. Amen. Amén. What have we been talking about this December? ¿De qué hemos estado hablando este diciembre? Let's see if anybody remembers. A ver si se acuerdan. Jesus is the reason for this. All right, all right. Salvation has a face. Salvation has a face and Jesus is the reason for the season. La salvación tiene una cara y Jesús es la razón de esta temporada. He's the reason for every season, but Y Jesucristo es la razón de todas las temporadas. Amén. Amen. I'm going to try to be brief for our young kids that are going to be in here today. Normally we'll have them in class. Voy a tratar de ser breve porque tenemos a los niños con nosotros. Usualmente ellos están en su clase, Well, we're going to do the best we can this morning. pero vamos a intentarlo, ¿verdad? This morning we're going to be starting in Matthew chapter 2, verses 1 through 12. Vamos a estar abriendo nuestras escrituras en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Again, Matthew 2, verses 1 through 12. Mateo 2, versículos 1 al 12. And I know you're like, oh, Pastor, you read a whole bunch last Sunday. And we're going to read it again. Y yo sé que el domingo pasado leímos muchos versículos y pues hoy vamos a leerlos también. That's all right. We're catching up. We're busy shopping. We didn't read our Bible as much as we needed to this week, so we're catching up. Y es que nos estamos, ¿verdad?, leyendo todos los versículos que quizás no pudimos leer porque andábamos de compras esta semana, ¿verdad? Amen, amen. You can go ahead and keep your seat. Puede permanecer en su asiento. Again, Matthew 2, verses 1 through 12. Mateo 2, versículo 1 al 12. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as everyone in Jerusalem. He called a meeting with his leading priests and teachers of religion, or the religious law, and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said, "and for this is what the prophets wrote. And you, O Bethlehem, the land of Judea, is not least among the ruling cities of Judea, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people of Israel." Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from then the time when the star appeared. Then he told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me that I can go, so that I can go and worship him too." After this interview with the wise men, they went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem.
it went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary. They bowed down and worshiped him. They opened the treasure chest and gave them gifts of gold, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en un sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Father God, we thank you for your word Padre today, Lord Celestial, God. te damos gracias por Father tu God, palabra. let every word fall not upon their ears, but on their heart, Señor, Lord que God, toda today, so we palabra may no hear solamente it caiga for en what sus it really oídos, sino en is. sus We thank corazones. you Te for your damos sacrifice gracias and por your tu love. In the sacrificio y tu name of amor. Jesus we En pray. el nombre de Jesús Amen oramos. and amen. Amén y amén y amén. The title of my sermon today is Looking for a King in the Wrong Place. El título de mi sermón hoy en día es Buscando a un rey en el lugar equivocado. As we look at Matthew, it opens up talking about a king that is arriving. Cuando vemos la escritura aquí en Mateo, empieza hablando del rey que va a llegar. But he wasn't found in the palace as we saw the wise men arriving there. Pero vemos que el rey no estaba en un palacio, como vimos que los magos llegaron y no estaba ahí. What they found was King Herod sitting in a place as the king. Cuando llegaron al palacio se encontraron con el rey Herodes, sentado en un trono como el rey. And of course, they were surprised not to see the baby there. Y estaban sorprendidos de que no vieron al niño ahí. Because from what we understand, Jerusalem is that place where the temple is, Porque lo que entendemos bíblicamente, Jerusalén es donde estaba el templo, where the reigning king sits at. donde el rey que gobierna el pueblo se sienta, Well, all the political things are happening. donde todo el ámbito político está. You saw a lot of wealth there, Se veían muchas riquezas, a lot of royalty, realeza, and of course, you had your religious leaders there. y también tenían a los líderes religiosos ahí. But Jesus was missing from that scene. Pero Jesús no estaba en ese escenario. Instead of being in all that hustle and bustle, En vez de que Jesús entrara ahí donde estaba todo el bullicio, the King of Kings and Lord of Lords chose a different route. el Rey de Reyes y Señor de Señores vino al mundo en otro escenario. He entered the world quietly. Entró al mundo en silencio, Humbly en humildad and unexpected. y no anunciándose como los reyes se anunciaban. There was no palace, No había palacio, there was no crown, no había corona, there was no royal announcement, no había un anuncio que saliera de la realeza. just a child born of poor parents
un niño que nació de padres pobres, humildes, that was laid in a manger. que estaba acostado en un pesebre. And guess what? That feeding trough was also borrowed from the innkeeper. Y ese pesebre donde se le daba de comer a los animales, lo tomaron prestados de donde hallaron donde hallaron reposo esa noche. So I have a question for you. Así es que tengo una pregunta para ustedes. How far are we willing to go to seek a king that is our king, that we know is our king? Qué tan lejos podemos llegar para ir a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores? And when we seek him, are we willing to worship him? Y cuando lo hallemos, ¿estamos dispuestos a adorarle? Because a lot of times we get kind of busy during this Christmas season. Porque muchas de las veces estamos tan ocupados durante la temporada navideña And of course, it's filled with a lot of noise, a lot of shopping and decorating. y está llena esta temporada de decoraciones, de compras, mucho tráfico, mucho ruido. But what about true worship? Pero ¿y qué de nuestra adoración real? The wise men showed us what that looked like. Los reyes magos los magos nos enseñaron cómo se veía eso. I'm going to be going back and forth in the scripture. Me voy a ir, ¿verdad? Voy a leer ciertas escrituras en la Biblia. And I'm going to paraphrase a little bit, but just know I'm pulling exactly from all the scriptures we just read. In the Y voy beginning. a parafrasear quizás algunos versículos, pero estoy hablando directamente de ellos. The first part of that scripture talks about, behold, wise men from the east came from Jerusalem, saying, where is he who was born to be the king of the Jews? Y primeramente, ¿verdad? Los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? But understanding that these wise men didn't stumble upon Jesus by accident, they were actually searching for him. Y quiero que sepan que los magos no fueron a dar al palacio por equivocación, es porque ellos realmente estaban buscando al Rey de Reyes, al Rey de los judíos. These smart men, many theologians call them astronomers. Estos magos eran hombres inteligentes y muchos de ellos, de los teólogos, dicen que eran astrólogos. They weren't Jews, and they didn't follow the law of the prophets. No eran judíos y no seguían la ley del profeta. Yet, they saw a star, and they recognized something extraordinary about it. Pero vieron una estrella y reconocieron que había algo extraordinario en esta estrella. There was a true hunger to get closer to this baby that was being born. Y ellos tenían una intensa hambre de buscar porque esta estrella brillaba de esta manera. ¿Y dónde estaba el rey de los judíos? What type of hunger, Pastor? ¿Qué tipo de hambre, pastor? Jeremiah tells us that if you will seek me, you will find me. When you seek me with all your heart. Jeremías nos dice que si le buscamos con todo nuestro corazón, hallaremos al Señor. They used everything they could to get to Christ. Usaron todos sus recursos para llegar a Cristo. And of course, they faced many challenges along the way. Y durante el camino a llegar hacia el Señor Jesús, tuvieron sus desafíos. As you can see from the text, they didn't get there when he was a baby. Si usted lee las escrituras, los magos no llegaron ahí cuando Cristo era un recién nacido. He wasn't even in the manger anymore. He was actually in a house. Ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa. Many theologians estimate that Jesus was somewhere between 1 to 3 years old at this time. Y muchos teólogos, ¿verdad?, dicen que Cristo ya tenía de 1 a 3 años cuando los magos lo hallaron. But still yet, these wise men continued to follow that star. Pero los magos no se rindieron y siguieron la estrella. And like I said, they faced dangers. This is a desert, so it's probably hot. Cruzaron un desierto, así es que, más que nada, sí estaba muy caliente y tenían que caminar. And many of you say, well, maybe it's during the winter. Yeah, it's cold in the desert too. Y aunque puedan decir, a lo mejor fue en el invierno, no había calor. Bueno, pero hace un frillazo en el invierno en el desierto.
So you have to face either hot or cold. Así es que tiene que estar a la intemperie, ya sea caliente o frío. And they may have ran into different communities of people that wanted to rob them. Y a lo mejor se encontraron rateros por el camino. You can tell by the gifts that they gave Jesus that they had money. Y por los regalos que ofrecieron al Señor Jesús, usted sabe que ellos tenían dinero. So I imagine that they wore the clothes to look the part also. Y yo me imagino que usaban ropas que reflejaban que tenían dinero. But God took care of them along the way. Pero Dios los cuidó durante el camino hacia el niño Jesús. You can say that their travel was purposeful. El caminar y su viaje tenía propósito de estos magos. What do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con esto? Let me give you an example. Le voy a dar un ejemplo. Nobody wakes up in the morning Nadie se despierta por la mañana and says, I'm going to run a marathon today. y dice, voy a correr un maratón hoy. I'm going to accidentally run 26 miles today. Voy a correr 26 millas hoy. Every mile that you put into a marathon is very intentional. Cada milla que se corre en un maratón es muy intencional. More than likely, you trained for that for a while. Más que nada, las personas que corren maratones entrenan por mucho tiempo antes de que llegue el maratón. Why is the training necessary? ¿Por qué el entrenamiento es necesario? Because you need endurance. Porque necesita You need endurance for every race that you run. Necesita perseverancia para llegar a la meta cuando corre un maratón. The wise men teach us something here. Los magos nos enseñan algo aquí, That no distance is too far to become discouraged to seek God. que no hay distancia entre nosotros para buscar a Cristo Jesús. Doesn't matter what you did in your past, No importa qué haya hecho en su pasado how far you think you're from Christ, o qué tan apartado usted piensa que esté de Dios. your race is still your race to be run. Su carrera es todavía suya y la tiene que correr. And Jesus is waiting on you at the end of the race. Y Jesús te está esperando al final de esa meta, esa carrera de vida. Let's look at Herod in that verse. Vamos a ver a Herodes en ese versículo. For whatever reason, Herod had no idea where the new child was going to be born. Herodes no sabía dónde el niño Jesús iba a nacer. So he had to call in his religious leaders at the time Así es que tuvo que llamar a los líderes religiosos de ese tiempo to tell them, hey, what does the prophecy say about this? y baby that's preguntarles being a born?" ellos, ¿qué dice la profecía? ¿Dónde va a nacer el niño? And when he found out Y that cuando se dio cuenta Jesus wasn't that far away from him, que Jesús no estaba tan lejos what de did he él, do? ¿qué es lo que hizo? He sent somebody else to go look for him. Mandó a alguien más a que encontrara a Cristo. He sent the wise men, go over there and see if he's there. Mandó a los magos y les dijo, vayan ustedes, chequen primero a ver si lo hallan. He's a Jew, right? Pero él es judío, ¿verdad? He understands that when the Messiah comes on the scene, this is the King of Kings and Lord of Lords. Él debería de haber entendido que cuando el Mesías naciera, él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. There was no urgency for him to go see this king. Pero no había urgencia en él para hallar a este rey. This is the king of the world, and you have no urgency to seek him out. Jesús es el Rey del mundo y no había urgencia en Herodes de irlo a buscar. I challenge you today, if you know that he's the King of Kings and Lord of Lords, seek him. Lo reto hoy en día que si usted sabe que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo busquen. Seek him, Busquen al Señor and you will Jesús. find him. Búsquenlo y lo hallarán. Sometimes when we expect things to be a certain way, A veces tenemos una expectativa de que las cosas deben de ser de cierta manera, God says, no, we're going to do it like this. pero Dios que está en control nos dice, no, lo vamos a hacer así. Of course, I said in the beginning that the wise men thought he would be in Jerusalem, Y lo dije al principio que los magos pensaban que Jesús iba a estar en Jerusalén, but God redirected them to Bethlehem. pero Dios
le dio la dirección correcta y los llevó a Belén. We've seen this a couple other times in the Bible. Lo hemos visto esto en otras áreas de la Biblia. So there's a little pattern there. Así es que hay un patrón. One example of this is Moses. Un ejemplo de esto es Moisés. Moses, that led the people of God, Moisés, quien sacó a los israelitas y fue el líder de los israelitas, el pueblo de Dios. he was a baby that was found in a basket. Él era un niño que fue hallado en una canasta. There was no importance behind that. No había importancia atrás de eso, ¿verdad? He wasn't born in a palace, but he made it to the palace. No nació en el palacio, pero fue adoptado y llegó al palacio. David was found in a field A, Da- tending sheep. a David lo hallaban en el campo, encargándose de ovejas. He wasn't in a throne in the beginning, No empezó en un trono al principio, but for these people, God saw that there was something in them that they didn't see in themselves. pero Dios veía algo dentro de estas personas que ellos mismos quizás no se veían de ellos. And when they began to seek Him, Y cuando ellos empezaron a tener una relación con they could Dios, see their intention and their purpose in life. ellos se descubrieron el propósito de las vidas de ellos. Let's go back to the wise men. Vámonos a los magos. I told you that these people had certain status, right? Les comenté que ellos tenían un tipo de estatus, ¿verdad? But when we look at verse 11, it says, when they saw the young child with Mary, his mother, they fell down and worshiped him. Y en el versículo 11 vemos que cuando ellos vieron al niño con su madre María, se postraron y lo adoraron. It didn't matter their status or education. A ellos no les importó su educación o su estatus social, But they recognized that they still could fall down at the feet of a child. pero ellos reconocieron que era el rey y se postraron a los pies de un niño. And worship is not about standing tall or being strong. Y la adoración no se trata de ser fuertes delante de Dios, It's about being humble, just as Jesus humbled himself to come in this world as a child in a manger. se trata de humillarnos delante de la presencia del Señor, así como Jesús se humilló y nació en un pesebre. Sometimes we can find ourselves looking for God in the wrong places. A veces buscamos a Dios en los lugares equivocados. Many people miss Jesus because we're only looking for him where there's power, Muchas de las veces nos perdemos al Señor Jesús porque lo buscamos en lugares donde hay poder, comfort, donde hay confortabilidad and self-validation. y donde hay valor propio. Many times, as people, we look for something so comfort, we find ourselves looking where we shouldn't be. Y queremos tanto el conforte que a veces tratamos de buscar la respuesta en lugares donde no está. We may be looking at the bottom of a beer bottle because that's where comfort is. A veces, ¿verdad? Nos tiramos al alcohol porque pensamos que el alcohol nos va a traer conforte. Or some type of drug to kind of keep your mind off of whatever's bothering you. O nos vamos a las drogas para que entonces así no nos acordemos de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Or maybe even taking some worldly advice from a friend that has never stepped a foot into a church. O a veces tomar consejos de personas que nunca ni ellos mismos han tomado un consejo porque nunca han entrado a una iglesia. I remember when I was in the army and I remember some guys talking about relationships. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército y había otros soldados hablando de sus relaciones. One guy was married Uno de ellos estaba casado and another guy was single y otro de ellos estaba soltero and he didn't have a girlfriend. y no tenía novia. But the married man was seeking advice from him. Pero el hombre casado le estaba pidiendo consejo al hombre soltero. And of course, whatever was said, he took it and was like, yeah, man, that's right.
y él decidió escuchar el consejo de ese hombre soltero y dijo, sí es cierto, lo voy a hacer así. It's funny, isn't it? Es chistoso, ¿verdad? A person that has never ever worn your shoes, you're going to take advice from them. Una persona que no ha caminado en tus zapatos y de todas maneras queremos tomar el consejo de esas personas. I see a lot of people will probably take more medical advice over a doctor instead they would take more advice from a bartender or a drug dealer about their own health. Y yo veo que a veces muchas personas en vez de buscar un consejo médico de un doctor van y le piden un consejo médico a un cantinero o a alguien que le suple drogas o a alguien que tiene no experiencia médica. Let's give you a small illustration. Les voy a dar una ilustración pequeña. There was a story about a man that lost his keys, Había una historia de un hombre que perdió sus llaves and he lost them at night. y las perdió durante la noche. But instead of searching where he lost them, Pero en vez de buscar donde las perdió, he chose to search under a street light. él fue y buscó sus llaves bajo una luz que estaba en la calle. One person comes up to them, Una persona viene hacia él "What are you looking for?" y le pregunta qué está buscando. "I'm looking for my keys under the street light." Y él le dice, estoy buscando mis llaves aquí bajo esta luz aquí en la calle. "Did you lose them under there?" Y esa persona le pregunta, ¿usted las perdió aquí? "No, but there's better light over here." Y el hombre dice, no, no las perdí aquí, pero aquí es donde está la luz y puedo ver mejor. What am I getting at? ¿Qué quiero decir con esto? Often we look for God where it's easiest, Buscamos a Dios donde se nos hace más fácil, but He's not actually over there. pero Dios realmente no está ahí. I'm getting there. I'm about to close soon. Ya voy a cerrar. Well, Pastor, Pues pastor, since you're the expert, según usted es un experto, where can I find Jesus? ¿dónde puedo encontrar a Jesús? First, understand that Jesus is not a set of keys. Quiero que entienda que Jesús no es como esas llaves. He was never lost, Él nunca estuvo perdido and He's always been by your side. y Él siempre ha estado de tu lado. You just have to seek Him. Solamente es que tú tienes que ir a buscarle a Él. How do I seek Him, Pastor? ¿Y cómo lo busco, pastor? With faith and belief. Con fe y con creer. Trust Jesus as your Savior. Confíe en Jesús como su Salvador. And you have to get to know Him. Pero también tiene que conocerle. How do we do that, church? ¿Y cómo hacemos eso, iglesia? We read His Word to know who He is. Leemos su palabra para saber quién es Él. Just like you get to know a new friend, Así es como usted conoce a sus amistades, you talk to them. habla con ellos, ¿verdad? With Jesus, that's prayer. Con Jesús es la oración. You build that relationship by talking with Him. Empieza a fomentar esta relación con oración. Let's not forget the important part. Hay que no olvidarnos de la parte importante. Repentance. Tenemos que arrepentirnos, True repentance. pero arrepentimiento genuino. What does that mean? That's one of those big words, Pastor. ¿Y qué significa eso, pastor? That means turning away from your sin and accepting the forgiveness that He offers you. Quiere decir que nos vamos a alejar de nuestro pecado y aceptar el perdón que Jesucristo nos ofrece. And why do you think I put that accept the forgiveness He offers you? ¿Y por qué cree que digo que tenemos que aceptar el perdón que Él nos ofrece? Sometimes you may feel that you're not even worthy of the forgiveness. Porque a veces hemos hecho tantas cosas que nos sentimos que no somos dignos de que Jesús nos perdone. And then you don't accept the forgiveness and you're constantly blaming yourself for something you did 20 years ago. Y luego no aceptamos ese perdón que Jesucristo ofrece y nos encontramos todavía acordándonos de eso que hicimos quizás hace 20 años atrás. Once you've read His Word and you're praying with Him,
cuando ha leído su palabra y cuando ora con él o a él, Start living his teachings. empiece a vivir las enseñanzas de Cristo. And in case you don't know what it is, it's all over the New Testament. Está en el Nuevo Testamento, si acaso no sabe dónde se encuentra eso. And of course, allow that Holy Spirit to guide you. Y claro, dele permiso que el Espíritu Santo lo guíe. Church, where's the Holy Spirit at? Iglesia, ¿dónde está el Espíritu Santo? He lives in you. Vive en ti, He is with you. está contigo. That's that voice that tells you, you shouldn't go in that bar. Es esa voz que te dice, no debes entrar a esa barra. That's that voice that tells you, maybe you should turn around. Es esa voz que te dice, a lo mejor no debes de hacer esto, te tienes que ir. That's the voice that tells you, she's not that into you. Es esa voz que te dice, esa mujer no te conviene. She knows you're married. Ella sabe que tú estás casado. Your wife loves you. Tu esposa te ama y te espera en casa. And of course, community. Y la comunidad es importante. What do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con eso? Well, church is in our name, Oasis Community Church. Está en nuestro nombre, iglesia, Oasis Community Church. It means that we lean on each other, Quiere decir que estamos aquí unos para los otros, not in a judging manner, no juzgándonos unos a los otros, but in a loving manner. pero en una manera donde nos amamos unos a los Our otros. veteran Christians that have been doing this for a while now, Hay cristianos veteranos en esta iglesia que han estado siguiendo al Señor por muchos años. remember, you used to be there too. Acuérdense que ustedes también empezaron como bebés cristianos. So when you see that young Christian that's been falling over and over again, Así es que cuando ve a ese bebé cristiano que se tropieza una y otra vez, remember recuerde what you used to be, de dónde lo sacó a usted el Señor también, what you used to do, lo que usted también hacía, where you came from. de dónde vino. One thing else that I want to point out in the scripture, Una cosa que también quiero resaltar en las Escrituras. actually two, sorry. The wise men brought him gold, frankincense, and myrrh. Los magos trajeron oro, incenso y mirra. There are significance behind these gifts. Hay significado detrás de estos regalos. Gold. El oro. Gold was fit for a king. El oro era para un rey. Frankincense was used for priestly worship. Incenso se usaba para los sumos sacerdotes, la adoración que hacía el sumo sacerdote. And then finally, myrrh Y finalmente la mirra is associated with suffering and burial. se asocia con sufrimiento y con sepultura. See, even at his birth, Aún en su nacimiento, was revealed as king, Cristo era revelado como rey, priest, como el sumo sacerdote and a savior that would die for our sins. y como el Salvador que moriría por nuestros pecados. But understand one thing, Pero quiero que entienda algo. even the wise men understood when you had an encounter with Christ, Que aún los magos sabían que cuando usted tenía un encuentro con Jesucristo, when it was time for them to leave, they did not return in the same way. que cuando tuvieron ese encuentro con Jesucristo, cuando era tiempo de irse, no se fueron de la misma manera que llegaron. Because symbolically, we see Porque simbólicamente hablando vemos that when they saw the newborn king, que cuando vieron al rey nacido, even though Herod told them to come back and see him in the same direction, aunque Herodes les dijo, vuelvan a mí, they went back to their country in a different way. volvieron a su país de otra manera. In that same way, when we have an encounter with Jesus, Así es que cuando usted y yo tenemos este encuentro con Jesús, we ought not leave
unchanged or in the same way. Nuestras vidas no pueden permanecer de la misma manera. Yes, Jesus, hallelujah. You may not find the king in the palace, No vamos a hallar a un rey en el palacio, but he may be in a humble place. pero él nació en un lugar humilde. When we're seeking Jesus, Cuando estamos buscando al Señor Jesús, know that he is right there with you. quiero que se recuerde algo, que Él está ahí con usted. He meets you right where you are. Él lo encuentra donde usted está. You just have to seek him. Solamente tiene que buscarle a Él. You don't have to get all pretty and dress in a nice shirt. No se tiene que limpiar o ponerse muy guapo o guapa. Jesus might meet you in your shower one day. Jesús a lo mejor lo encuentra en la ducha. You might be eating lunch at your job. A lo mejor va a estar comiendo su lonche en su trabajo. But it's about you seeking him. Pero se trata de que usted vaya y busque al Señor Jesús. So understand, even though this Christmas season may be busy, Y quiero que entienda que a lo mejor esta Navidad está muy ocupado, una temporada muy ocupada. it's about recognizing that Jesus is the King of the world. Quiero que reconozca que Cristo es el Rey del mundo. Don't worry about the traditions. No se preocupe de las tradiciones. Don't worry about all the fancy stuff that the world wants us to have. No se preocupe de todo aquello que el mundo nos quiere imponer. He just wants us to worship him. El Señor Jesús solamente busca que tú le adores And that our hearts be transformed y que nuestros corazones sean transformados so that we may hear his voice when he calls our name. para que nosotros podamos escuchar su voz cuando Él nos llama. Let us stand. Vamos a ponernos de pie.